Ustedes seguro que han oído mencionar el famoso nombre de Segunda República. Es decir, se supone que Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949, al inaugurarse la constitución que concluye el periodo de la Junta Fundadora de la Segunda República, empieza a vivir un nuevo periodo histórico. Y evidentemente a ese periodo se le ha conocido con el nombre de Segunda República. ¿Cómo se originó esta Segunda República? Es importante venirnos un poquito atrás, unos años atrás. En 1942, el 1 de junio de 1942, un hombre desconocido en el mundo de la política costarricense, incluso en el mundo de la intelectualidad. Ya en aquella época, recuerden ustedes que se había emitido el decreto de creación de la Universidad de Costa Rica y que independientemente del decreto de la Universidad de Costa Rica, algunas facultades, microbiología, la Facultad de Derecho, farmacia, entre otras, y las escuelas normales donde se formaban los profesores, siguieron existiendo. Entonces, el decreto de creación de la Universidad de Costa Rica lo que permitió fue unir estas instituciones que estaban dispersas y darles unidad a través del nombre de Universidad de Costa Rica. Bueno, ese 1 de junio de 1942, un campesino o administrador de finca, ¿verdad? Un cultivador, un hombre de vocación agrícola, viene y da un discurso en una radioemisora. Lee un discurso. Ese discurso lo pueden buscar ustedes en YouTube, está en YouTube, el discurso de José Figueres Ferrer. José Figueres Ferrer en 1942 era una persona desconocida en el mundo de la política costarricense. Y en el discurso que he tenido oportunidad de escuchar, porque es, digamos, lo que es el inicio de su vida política, con ese discurso inicia don José Figueres su vida política. El discurso es un discurso antigubernamental, ¿verdad?, contra la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia. Lo acusa José Figueres a Calderón Guardia de, bueno, haber pactado con el Partido Comunista, como se llamaba en aquella época, con Manuel Mora, ¿verdad? Haber pactado los acuerdos que progresivamente en la administración de Calderón Guardia se van a ir poniendo en práctica. Las garantías sociales, el código de trabajo, toda esa legislación social.
El discurso de don José María Figueres Ferrer es un sencillo, era un discurso, por lo menos en el documental que hay, ¿verdad? Él está leyendo el discurso por una emisora y vean ustedes qué increíble, ¿verdad? Es decir, el poder que tenían los medios de comunicación. El discurso es oído por muchas personas y evidentemente el discurso es una invocación, digamos, a la acción. Y se refería en tonos fuertes a la administración del presidente Calderón en dos dimensiones. En el plano internacional, el mal manejo de la Segunda Guerra Mundial. Vea que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Soplaban los vientos de guerra por todo lado. Entonces, la primera parte del discurso es un ataque al presidente Calderón Guardia por el manejo de la guerra y sus relaciones, digamos, con los países que estaban, recuerdan ustedes la Segunda Guerra Mundial en dos grandes bloques, ¿verdad? Bueno, hay una crítica de don José Figueres a Calderón Guardia sobre el manejo de las relaciones en tiempos de guerra, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial. Y luego lo acusa de una mala administración. E incluso cita que en su finca sus peones no tenían maíz para comer y que el pueblo de Costa Rica estaba viviendo de, digamos, reformas, llamémoslo así, de sueños que no se convertían en comida. Era como básicamente el argumento. El discurso que está emitiendo José Figueres no puede concluirlo. Es interrumpido por las fuerzas del ejército y las fuerzas policiales. Y José Figueres es detenido. Es detenido. En ese discurso también llama mucho la atención la admiración de José Figueres por la administración de León Cortés Castro. Si ustedes bien recuerdan en historia, la administración de León Cortés se le llamó la administración de la varilla y el cemento. Se construyó mucho. Fue uno de los... Todavía uno ve puentes y caminos y carreteras que llevaban la placa León Cortés Castro, ¿no? La administración de Calderón Guardia, que es una administración, digamos, históricamente importante en Costa Rica, es más bien vista como la administración de las reformas sociales, por lo que ya les he dicho. Se crea el Código de Trabajo, se crea... Hay proyectos de vivienda. Yo he estudiado el proyecto de esa administración, se llamaba el proyecto de casas baratas. José Figueres toma la palabra en la emisora, da un discurso de incitación, digamos, un discurso antigubernamental, es detenido y luego es exilado. Sale exilado en dirección a Salvador, donde pasa unos meses. De Salvador viaja a Guatemala, la gran capital centroamericana, ¿verdad? Y en Guatemala decide trasladarse a México. México igual está efervesciente, digamos, los movimientos que se llamaron movimientos revolucionarios, ¿verdad? Ahí José Figueres entra en contacto con algunos líderes latinoamericanos
En el lugar, digamos, que él frecuenta, conoce a su primera esposa, la estadounidense Henrietta Box, y bueno, ahí se funda, digamos, la primera relación eh, que terminaría, digamos, en matrimonio para José Figueres Ferrer. Y empieza, digamos, sus contactos políticos, ¿verdad? Empieza sus contactos políticos con grupos que estaban, digamos, era una época un poco similar a la que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque estábamos en una guerra mundial, ¿verdad? La economía de toda América Latina estaba muy decaída, había mucho empobrecimiento. Igual que en el pasado, quizás una de las ventajas de Costa Rica era que era un país poco habitado, ¿verdad? Pero básicamente era un país muy campesino, ¿verdad? Básicamente la población urbana estaba ubicada como hoy en la ciudad de San José, en Cartago, la ciudad de Cartago, en Alajuela y en Heredia, ¿verdad? Ahí en esos capitales de provincia estaban los centros urbanos y el resto del país era un país profundamente rural. Y todavía los que nos tocó vivir, digamos, en los años 50 la infancia, recordamos que Costa Rica era una Costa Rica muy rural, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la alimentación era en base a productos que se cultivaban en nuestras tierras, ¿verdad? Entonces, por eso en parte del discurso de Figueres él dice, mis peones, y así dice, mis peones no tienen dinero para comprar el maíz. Y el maíz era muy importante en la dieta del costarricense y sigue siéndolo, pero era mucho más importante en aquella época, ¿verdad? Entonces, en México conoce a doña Henrietta Box, luego se casan, viaja él a Estados Unidos, ahí permanece un tiempo, hace algunos intentos, digamos, para estudiar, pero sobre todo entra un poco en el mercado, digamos, como lo sigue siendo hoy día los Estados Unidos, un mercado de armas. Y él empieza a ver los precios de las armas. Algunos intelectuales de Costa Rica, digamos, que estaban ya organizados, ¿verdad? Empiezan a escribirle y empieza la gente a escuchar, digámoslo así, en sus propias casas el discurso que él pronunció, ¿verdad? Había un joven, digamos, un joven grupo de intelectuales, ¿verdad? Dentro de los que, digamos, era lo que se llamó el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, estaba ahí, aunque el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales necesariamente no empató, digamos, con la figura de Figueres, les pareció, digamos, un acto muy valiente, digamos, y no cabe duda de que fue un acto valiente ir a una radioemisora, ¿verdad?, dar un discurso y luego, bueno, haber sido sometido al exilio. En la administración de Teodoro Picado, 1944-1948, el presidente Picado le levanta la sanción de permanecer en el exilio y entonces él regresa en 1944 a Costa Rica. Y a partir de 1944 él empieza a trabajar ya políticamente en la construcción del movimiento y sobre todo en la construcción de las Fuerzas Armadas que él va a llamar el Ejército de Liberación Nacional. Y quiero decir esto, que eso fue absolutamente independiente de el resultado electoral de las elecciones entre Otilio Ulate Blanco y entre
Otilio Ulate Blanco y la reelección de Calderón Guardia, de Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? En el gobierno, estaba terminando el gobierno, Teodoro Picado, que Teodoro Picado había sido el sucesor de Rafael Ángel Calderón Guardia, eran del mismo partido, ¿verdad? El Republicano Nacional, ¿verdad? Y entonces Figueres, digamos, descolla, digamos, como una figura antigubernamental. Los líderes de este movimiento, digamos, los jóvenes, digamos, intelectuales, ven en Figueres sí una figura, como lo he dicho, valiente, pero no necesariamente entran en esa alianza en donde él ya empieza a constituir el grupo, digamos, que finalmente terminaría haciéndose con el poder a raíz, digamos, de un proceso electoral mal guiado.